días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, Bessie Río, José Portillo están con nosotros. Estaremos analizando todos los temas de coyuntura de actualidad que usted desea conocer. Hablaremos de lo último que ha acontecido en el caso de la denuncia de Eugenio Chicas en contra de Nayib Bukele por difamación, lo que se virtió dentro de la audiencia y que por supuesto el juez va a resolver sobre estos temas. Hablaremos de cara a las elecciones de los comicios electorales el próximo 3 de febrero, cómo se van barajeando hoy por hoy todos los hechos dentro de este país para poder recalar en esos celebración democrática. Hablaremos también de la votación de la Asamblea Legislativa para reconocer del gobierno de Juan Guaidó dentro de Venezuela. Nicolás Maduro tendrá los días contados para muchos, simple y sencillamente responde a una acción meramente electoral, pero no a una definición que se pueda estar dando allá en Venezuela. Ha sacado a todo el ente castrense y por supuesto se puede vaticinar que los días en Venezuela van a estar alarmantes. Hablaremos también del ROS, señores, porque el juez séptimo de paz de la jurisdicción de San Salvador gira una nueva orden de detención en contra de Mauricio Funes y compañía. Para muchos el expresidente tiene más clavos que una cama de faquir por tantas denuncias e investigaciones que tiene en su contra. Aguánteme un ratito, antes saludo a Mr. Donald porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, señores, nos incorporamos en esta tribuna de entrevista y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a Bessie Ríos. Bessie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cariño? Buen día, un gusto. Aquí con gripe. Así la vemos, pero igual con la misma sustancia de siempre. Aquí estamos. José Portillo, caballero, un placer nuevamente. Gracias por la invitación, qué bueno estar aquí, qué bueno estar con Bessie nuevamente. Teníamos ratos de no estar juntos. Meses de no compartir un programa, ¿verdad? Así me puso la denuncia, Bessie, nos tenés que nuevamente el reencuentro, tipo menudo. Bueno, aquí estamos entonces, señores. Quiero arrancar conversando con ustedes sobre varios hechos y uno de ellos quisiera, antes de venir acá a El Salvador a hablar acerca de lo doméstico, quiero hablar, señores, de lo que está sucediendo en Venezuela, por una sencilla razón. No solamente porque Juan Guaidó, que es el presidente hoy por hoy interino, se le ha planteado, pero que corre en los comicios electorales, miembro de la Asamblea de Venezuela, se proclama presidente paralelamente, podríamos decir, ante un gobierno para muchos de facto, otro que deslúcido, que no goza de la institucionalidad y que muchos países no han reconocido esta nueva edición del gobierno de Nicolás Maduro, a excepción de ciertos países como El Salvador, que fue altamente cuestionado, Salvador Sánchez Serén, que habían ciertos problemas acá y decide él ir hacia aquel país del cono sur. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Porque Estados Unidos, Donald Trump ha dicho, reconocemos. Acto seguido, la Asamblea Legislativa se embarca en una votación donde no votó Gana, que se le ha criticado por siempre ser la bisagra del partido oficialista, no vota el diputado independiente, no vota Cambio Democrático con un diputado, ni tampoco el FMLN. Bessie, su opinión, trascendencia, su explicación, por favor. Vaya, mira, a nivel mundial efectivamente es importante el reconocimiento que hace la potencia, ¿no?, Estados Unidos. Ahora, estamos pendientes de las reacciones que va a tener tanto Rusia como China, porque eso también es importante. Aliados de Venezuela. Entonces, listo. Eso por una parte. Luego, la votación en la Asamblea Legislativa, pues no se nos olvide, y vos sos abogado, Sergio, que las relaciones internacionales las del define país, el Ejecutivo. Así es, no es la Asamblea Legislativa. Pero sí ahora representa un movimiento político importante. Sí, pero no son ellos los que defienden las relaciones. Porque es la es un Asamblea. decreto y el presidente está llamado a tomar una postura que ya sabemos. Y si lo veta, pero lo presiona frente al pueblo salvadoreño y pero frente al gobierno. ya dijo de él que reconoce, fue de los únicos presidentes fueron que allá. fueron a la toma de posesión. Okay. Y hoy lo ha reiterado que
es parte del concierto de naciones que dice no al intervencionismo imperial. Palabras más, palabras menos, eso es lo que se ha dicho. Personalmente creo que tiene que haber un llamado al diálogo en Venezuela. El joven que ha sido reconocido como presidente interino pues no ha participado en ninguna elección, no tiene ningún voto, ha sido otro tipo de designación la que ha tenido. Desconozco cómo se está llevando a cabo el tema legal en Venezuela porque no conozco su legislación, pero sí sé que él no ha participado en ninguna elección y no tiene ningún voto a su favor. Ahora bien, yo hubiese preferido que se llamaran a consultas y no tener esta doble presidente. Ahora bien, también en Venezuela las Fuerzas Armadas ya dijeron que reconocen a Maduro y la república vivirá mientras subsiste el ejército. Y lo otro es también que desde El Salvador, la posición que ha presentado Salvador le afecta directamente de manera electoral a Hugo Martínez. Hugo está hablando de reconocimiento de pueblos democráticos y un llamado a las negociaciones y a buscar una salida negociada de las situaciones que ocurren en Venezuela. A mí me parece que los gobiernos debemos de ser, mantener la independencia, respetar a los estados, mantener la soberanía, pero ante todo no nos podemos quedar callados. Cuando están ocurriendo cosas como las que se han dado en Honduras, como las que se están dando en Nicaragua, se ha ido exiliado Chamorro, como la que se están dando en Venezuela y como lo que está sucediendo en Guatemala, ¿no? Que están casi a punto de callar la sala de lo constitucional. Sí, uno debe de respetar las autonomías y la soberanía de los pueblos, pero uno no puede dejar de mencionar cuando algo se está haciendo mal. Creo que aquí Salvador pesó más el reportaje que sacaba Conectas, ¿no? de la diplomacia que tanto se le ha criticado a Taiwán, la diplomacia del dólar, ¿verdad? Que consiguen los votos. Esa impresión da ahora, aunque yo tengo también ahí pues mi crítica con el tema de este reconocimiento de este joven por la Asamblea Nacional, porque como te digo, él no ha participado en ninguna elección y un voto no lo tiene. Está como que aquí en El Salvador el partido del golondrino no asistirá a las elecciones y diga, como yo no fui, no son legítimas, así que yo me proclamo presidente. Y no participe en las elecciones. O sea, es bastante complicado reconocer también ese tipo de procedimientos. Lo que pasa es que a diferencia de si él es miembro del Congreso, claro. Y lo que pasa es que nosotros sabemos que en un golpe de Estado, ¿quién asume? El presidente o miembro del Congreso en determinado momento. Entonces, por eso es que él se proclama y Estados Unidos, obviamente él no se va a proclamar si el tema no está hablado. No, así es. Y todo eso ya está hablado. Correcto. ¿Cierto? Es decir, no vas a ir como muchos políticos a un tribunal y no van a llegar y se van a presentar sin. Yo creo que el procedimiento debió haber sido el llamado a consultas y tenía que haberlo hecho el presidente llamado a consultas de medio término y hacerlo legal, porque en realidad él no ha participado en ninguna elección. Pero si se llama consulta, tampoco Nicolás Maduro lo iba a permitir. No, es que él debió haberlo llamado, es que a eso me refiero. Porque ya se ha hecho en el pasado y él advierten que no va, y como maneja el Tribunal Supremo Electoral venezolano, entonces, sí, y como la ex fiscal de ese país que da legitimidad de los resultados también se fue. Pero cuando tenés un país exiliado, así incendiado y el ejército no te va a acompañar, es bien complicado. Porque vos entendés lo que es un golpe de Estado, lo que hemos entendido siempre un golpe de Estado es cuando el ejército se mete. Y si el ejército no se mete y te deja ahí solo, es una convulsión y tenés a la gente en la calle y va a ser peor la matanza. Y eso es lo que hay que evitar. Yo te estoy reconociendo a ese presidente, pues, y las atrocidades que ha hecho, como tampoco al sinvergüenza de Nicaragua, ni al de Honduras, ni al de Guatemala. Pero hay que buscar otro tipo de mecanismos. Listo, aguántame un ratito. José Portillo, la misma pregunta para usted. Miren, fíjense que en el tema particular de Venezuela hay algo bien importante que debemos de reconocer, y es que en Venezuela se ha violado la institucionalidad democrática por parte del Ejecutivo, izquierda y derecha, ¿verdad? Elecciones que no se han hecho porque dijeron que no se iban a hacer. En el último caso del
de las elecciones de mayo del 2018, lo que sucedió es que empezaron a inhabilitar candidatos. Entonces, básicamente, toda la oposición acabó inhabilitada, ¿verdad? Y por eso viene y tienen los resultados que tienen, y por eso mucha gente dice, miren, esos resultados no son legítimos, ¿verdad? Fíjense que aquí hice una pequeña lista solo de los que me logro acordar en este momento. De los países, que reconocieron al nuevo, ¿sí? ¿Verdad? Al que el término que está ocupando es presidente encargado, no es interino, es presidente encargado. Es el término que la legislación venezolana asigna. Sí, que le llaman persona allá, pero para efectos prácticos es lo mismo. Interino, sí. Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Francia, Ecuador, son el listado de países que ya dijeron reconocemos al presidente encargado, ¿verdad? Hay que hacer la aclaración que en este listado que acabo de leer ya están las 4 fronteras que tiene Venezuela. Digamos, todos los países fronterizos ya no reconocen a Maduro, sino que reconocen al otro presidente. Instagram cambió y reconoció oficialmente al nuevo presidente. Y miren, el tema del llamado al diálogo que ha venido haciendo Hugo Martínez cuando era canciller y el FMLN, ese es un llamado realmente que ya no lo podemos seguir tomando como algo de buenas intenciones, y les explico por qué. Eso es el equivalente a que yo me siente aquí y les diga, miren, ¿quieren negociar? Sí, bueno, entonces me saco una 45, la monto, se la pongo en la cabeza y le digamos, bueno, negociemos pues, ¿verdad? Sí, ya que estamos aquí espontáneamente ya que negociemos, estamos aquí entre amigos, ¿verdad? Yo con la 45 en la mano, en la 100, hablemos, ¿verdad? Eso es el equivalente de lo que está pasando en Venezuela. Fíjense que uno de los temas que nosotros hacemos como actividad comercial es representar una marca de calzado para Latinoamérica. Esa marca, hace 10 años, que no la manejábamos nosotros, pero nos dieron los datos. Venezuela más o menos como 12 años, de Venezuela se compraban $7 millones. Hace como 6 años ya no compraron nada, y el que era representante de la marca, un venezolano, ahora vive en Santo Domingo. Mi mejor amigo de universidad de maestría era venezolano, ahora vive en Estados Unidos. Bueno, la cosa es que los 3 venezolanos que yo conocía ya no viven en Venezuela, ¿verdad? Entonces, ese es un país rico, millonario, que hay que reconocerlo. En el 99 que entra Chávez, en su momento, ¿qué era Chávez? Chávez en la mente de los venezolanos era aquel redentor que iba a sacar a los corruptos del poder, y que era el caudillo. Y este amigo que se llama Albano García, el que fue compañero mío de la universidad, me decía, chamo, es que nosotros estamos cansados de los políticos corruptos, entonces este Chávez los va a sacar a todos. Y mire que los que acabaron saliendo fueron ellos los que votaron por él, porque ya no viven ahí. Estaba leyendo yo las noticias un día de estos, que en Miami eran 3,000 venezolanos los que habían salido a marchar, no los que hay, ¿verdad? En Panamá se sabe que hay una crisis importante en el ambiente laboral, porque los venezolanos están tomando los trabajos por un 60, un 50% de lo que lo tomaron panameños, porque dicen, mire, yo no tengo nada aquí, me vine, así como llegamos los salvadoreños a Estados Unidos, ¿verdad? Están llegando. Entonces, ¿cómo puede ser que un país rico en minerales, porque no solo es petróleo, tienen cobre, carbón, oro, todo, ¿verdad? Esmeraldas, piedras preciosas, claro. Sea un país ahora de que lo que hace es enviar su gente hacia afuera? Entonces, miren, lo que tiene que pasar es bien sencillo. Maduro se tiene que apartar. Y tienen que llamar a elecciones, porque también esta parte del tema de presidente encargado no es alguien que se queda a terminar el término que había tenido Maduro, ¿verdad? Sino que su rol es un gobierno de transición a convocar elecciones, pero convocar elecciones libres. Miren, hay parlamentarios de la Unión Europea solicitando que eso sea. Entonces, digamos, hay países serios. Por ejemplo, para Estados Unidos siempre se le dice el imperio. Bueno, pero ¿qué vamos a decir de Canadá ahora? ¿O qué vamos a decir de Francia? ¿O qué vamos a decir de Suiza? Que son países con un gran reconocimiento a nivel internacional y que están reconociendo a este nuevo presidente. Entonces, aquí lo que tenemos enfrente es una crisis. Un día de estos cenábamos con un amigo y hablábamos del efecto negativo que ha tenido en la economía de toda Latinoamérica este tema venezolano, porque también ha tenido repercusiones. Sí tiene que cambiar. Y por otro lado,
cuando se dice de que no a la injerencia internacional, el FMLN debería decir no a la injerencia internacional siempre y cuando no estemos hablando de Cuba o de los que a mí son cheros míos, ¿verdad? Porque parece que la injerencia internacional, salud Bessie, solo ¿cómo se llama? Enoja cuando viene de un lado. Un día alguien les dijo algo que me recuerdo muy bien, le dijo, miren, ustedes no querían dejar de ser perro, lo que querían es cambiar de dueño, ¿verdad? Que es una expresión, una forma de ponerlo, pues, porque ciertamente uno no es perro, pero sí, definitivamente nos debería de molestar todo, y no es secreto que el castrismo es lo que tiene así de hundido a Venezuela en este momento. Y el presidente, pues realmente nuestro, debería de tener declaraciones y posiciones que vayan en beneficio de los salvadoreños y del Salvador, porque cuando todo América, no estamos hablando solo de Estados Unidos, cuando todo América está yéndose por un lado y lo único que tenemos es México y Cuba, casi que, bueno, México, Cuba y Uruguay, son básicamente, y Bolivia, pero perdón, salvadoreños en Bolivia no tenemos, en Uruguay tampoco, Cuba menos, porque ninguno de los que dice que Cuba es el paraíso se va a vivir para allá, ¿verdad? Solo México el socio, pero es un país contra una veintena donde hacemos negocios. Miren, entre este listado que he leído, Colombia y Estados Unidos tenemos a los dos inversionistas más grandes de inversión extranjera en El Salvador. Si el número 1 es Estados Unidos y el número 2 es Colombia. O sea, aquí tenemos bancos, tenemos financieras, tenemos AFP que le pertenecen a grupos colombianos y son buenos inversionistas. De verdad están metiéndole mucha plata al país, hoteles de playa, etcétera. Entonces, yo creo que empecemos a pensar en las relaciones diplomáticas en términos de lo que de verdad le sirve al país y no al partido, ¿verdad? Porque ese sería mi reclamo para cualquier partido. No tome una posición para beneficio de su molino, sino que del molino de todos los salvadoreños. Ahí creo yo que podría resumir mi intervención, ¿verdad? Ok. Bessie, quiero cambiar de tema. Ya hablamos de lo que puede o no suceder, sin embargo, el presidente Donald Trump ha dicho que El Salvador se podría con Nicaragua estar quedando fuera del ALCA. Eso es un tema sumamente lamentable. En el mes de septiembre se termina el término del plazo donde los salvadoreños que gozaron de esa prerrogativa de tiempo donde se les invitaba a salir luego de la terminación del TPS y que el FMLN lo quiso matizar como que habían dado una ampliación cuando se les invitó, claro, la última prórroga para poderse alistar, y esto era como que alguien aplace un grado, 9º grado, y que le digan, no lo aplazó, lo que pasa es que se le ha dado una oportunidad para que los otros lo alcancen, o para que él se prepare mejor para ir a bachillerato, es decir, semánticamente, ¿verdad?, manejarlo de esa naturaleza. El Salvador, en términos dentro de la balanza comercial, estaría perdiendo alrededor, directamente, dentro de las exportaciones, más de $2,000 millones en exportaciones. Si eso llegara a suceder, prácticamente sería cartel de liquidado si nos retiran del ALCA, del Tratado de Libre Comercio, sumado a que ya no van a venir remesas. ¿Su opinión? Mira, vos sabés que las cosas como nacen en derecho, de la misma manera de fallecer, ¿no?, como de deshacerse. Esto se hace a través de los grupos parlamentarios. En el caso de Estados Unidos, un tratado de libre comercio no es algo que decide el presidente, algo que aprueban las cámaras y el Senado. Tendrá los votos. Empecemos por ahí, porque igual ha dicho el tema del muro, y eso es una decisión de que no es él el que traslada los fondos, sino que lo deciden los parlamentarios, el traslado de fondos. Hay que saber distinguir la retórica del señor Trump. A mí no me cabe duda que él tiene que mantener sus promesas de campaña, ¿no? Y él dijo de que no iba a seguir manteniendo gobiernos corruptos. Como bueno, una de las promesas de campaña fue contra Venezuela. Y la otra es la del muro. Lo que pasa es de que hay cosas que suelen darse dentro de las campañas electorales. Bueno, en El Salvador está pasando que los candidatos te prometen que van a hacer una infinidad de cosas que no están dentro de sus capacidades, y no te dicen o de tampoco, sus funciones. Las que sí están no te dicen cómo las van a hacer. Correcto, no te... Estoy hablando de todos.
Correcto, entonces hay situaciones, por ejemplo, que no pueden comprometerse los candidatos a presidente, porque materialmente cuando ya son presidentes no lo pueden cumplir, ¿verdad? Caso concreto esto de que estamos hablando ahorita. Yo sí creo que El Salvador también tiene que entender quién es su principal aliado comercial, y históricamente ha sido Estados Unidos. Lamentablemente no hemos tenido una política económica real en este país de diversificar, de permitir a nuestros empresarios y emprendedores tener otros nichos de mercado, otros lugares donde ir. Y esto ha sido un problema de todos los gobiernos, más allá de 30 años. Y la única política económica que El Salvador ha tenido es de exclusión para expulsión de salvadoreños, que estos lleguen a Estados Unidos y de Estados Unidos manden remesa y así mantenemos viva la economía. Porque aquí tenemos más de 20 años de que los ministros de Economía y las ministras de Economía te dan el indicador del ingreso de las remesas como un triunfo. Magnífico, pero cuando si el eso no es un triunfo. De ahora hace 10 años sabe eso, pero ni eso quiere cuidar, cuando en este país, además de mareros, no sé qué otra cosa más producimos. Pero tenemos gente buena, No, de acuerdo, también. pero lo que pasa es que con intenciones está plagado el camino al infierno. O sea, correcto, entonces el tema es lo verídico. ¿Qué vamos a hacer? No ¿cierto? se han dado políticas reales económicas para que los empresarios tengan mejores condiciones. Ahora bien, el Estado salvadoreño debe de mantener una política internacional que le permita ser independiente, que no esté dependiendo de otros gobiernos por ayuda, por cooperación, porque son más grandes, sino una política internacional, ¿no? Independiente, autónoma, con dignidad, pero también pensando en que tenemos 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, ¿no? Y que también es importante no perder los socios comerciales que ya tenés. Creo que ese es el reto para el que llegue en las siguientes elecciones aquí, dirigir la política exterior del país. No puedes pelearte con los grandes socios, pero tampoco puedes ser un lacayo servil. Hay que tener dignidad y hay que hacerlo con criterio. Creo que eso le ha faltado, y históricamente El Salvador nunca ha tenido una política internacional propia, digna. Yo recuerdo que se hacía un chiste, uno de esos embajadores que tuvimos en Naciones Unidas, que le pregunta el segundo, ¿verdad? Mire, ¿por qué vamos a votar? Mira al embajador gringo, por el que levante la mano, por ese vamos a votar. Eso no es criterio. Ok. José, ¿su opinión también sobre este tema? Mire, en primer lugar, yo creo que sería una gran pérdida para el país si nos quedamos fuera de los tratados de libre comercio, y este en particular. Los industriales con los que yo he platicado ciertamente están muy preocupados por esas declaraciones. Ahora, como bien dijo Bessie, no es potestad de la Presidencia de la República en Estados Unidos poder hacer ese cambio unánimemente, ¿verdad? Sino que tiene que cabildearlo y pasarlo por la Cámara de Representantes y el Senado. Habiendo dicho esto, creo que Trump, como estrategia general de negociación, siempre es alguien que tiende a decir más allá de lo que realmente él pretende hacer, ¿verdad? Hablando del caso puntual del muro, no hay que olvidarnos que la aprobación del muro, si bien es cierto, necesita fondos federales, pero también necesita aprobación estatal. Entonces, los estados fronterizos también tendrán que decir sobre la construcción del muro. Tienen que votar. Entonces, Estados Unidos es un aliado nuestro, y sí hay algo que nosotros tenemos que realizar y darnos cuenta como país, es que necesitamos crear las condiciones para que los salvadoreños ya no se vayan ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a ningún lado, ¿verdad? Porque hay que reconocer algo, mientras el Triángulo Norte sí tiene migración hacia el norte, valga la redundancia, tenemos un Costa Rica donde la gente no se va, ¿verdad? Entonces, es momento de arreglar la casa y de ya no seguir. Yo tengo un pariente que estaba apegado al TPS, y miren, es triste una persona que cada 18 meses está comiéndose las uñas y qué va a pasar, y que toda la vida estamos como medio rol de mendigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que realmente tomar responsabilidad de nuestras acciones y corregir nuestro país. Y fíjense que en ese sentido, a mí sí, pues, tuve la oportunidad de estar leyendo el plan de la fórmula de Alianza por un Nuevo País, y hay ciertas cosas que a mí me parecieron bien interesantes. Uno, la apuesta por descomplicar
la tramitología en el país. Yo creo que eso es la primera pieza para que de verdad la economía se vuelva a revitalizar y crezcamos a esos 4 puntos que deberíamos de crecer si queremos salir de donde estamos, porque el crecimiento que tenemos actualmente no aguanta. Digamos, al ritmo de crecimiento que tenemos, que es el 2%, vamos a seguir mandando gente para afuera. Porque alguien me dirá, pero mira, Estados Unidos crece al mismo ritmo. Sí, lo que pasa es que el crecimiento se mide con respecto a la base. Y si la base ya es buena, 2% es un montón. Pero si la base es mala, el crecimiento es poco. Pues eso es como que yo le diga, mire, fíjese que peso 400 libras y bajé un 1%. Bueno, bajé 4 libras, entonces entre 396 y 400 no hay mucho que decir. Pero si yo peso 100 y bajo una, posiblemente ahí sí es un gran mérito, o si subo una es un gran logro, ¿verdad? Entonces, desentrampar la tramitología en el país y simplificar los permisos es algo que sí creo yo que no es algo que cuesta dinero, como usted bien dice, Sergio, que muchas veces nos dicen que van a hacer algo, pero ¿dónde va a salir? Descomplicar trámites no es algo que requiere millones de millones en inversión, ¿verdad? Sí. Y la otra cuestión que creo que nos va a dar un respiro es esta promesa de la fórmula de no subir más impuestos. Miren, yo les quiero decir, una de las empresas que yo tengo, lo que hace es comprar bienes raíces y que pues sacamos préstamos a 15, 20 años para poderlos adquirir. Entonces, cuando se hace eso, usted hace un modelo financiero, y ese modelo financiero lo hace en base a los supuestos de lo que tiene en ese momento, de su realidad financiera, de su realidad de fiscal, etcétera, 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 los intereses que le va a cobrar el banco, y pues en base a eso se construye. Pero ¿qué sucede si yo construyo ese modelo en base a esos supuestos y a los 12 meses me dicen, perdón, hay un nuevo impuesto predial? Y 12 meses después me dicen, no, pero perdón, también sí, fíjese que hay un nuevo impuesto para las empresas que ganan arriba de cierto monto. Y perdón, hay otro impuesto porque si usted emite cheques. Entonces, lo que sucede es que al año 3, los supuestos con los que yo empecé en el año 1 ya se desbarataron totalmente. Cambiaron las reglas del juego. Entonces, eso es especialmente difícil. Bueno, yo como empresario confieso, yo no tengo la capacidad para ir a abrir empresas por todo Centroamérica, pero las empresas que sí tienen esa capacidad miran el panorama diferente y dicen, espérate, primero movámonos a donde no esté esta cambiadera del juego. Y después, sí que tenemos, aquí en El Salvador tenemos Proesa. Proesa debe tener un trabajo muy difícil de llegar a tocar la puerta a inversionistas extranjeros, presentarles un mapa. Los inversionistas hacen su debida diligencia, contratan asesores locales y le dicen, mira, me vino a visitar Proesa, haceme un estudio, contame cómo ha estado esto. El momento en que les empiezan a contar que cada 6 meses aquí cambian las reglas del juego, ahí le dicen, papito, muchas gracias por la visita, pero nos vamos para otro lado mejor. Entonces, esas 2 promesas de campaña que tiene la fórmula, que no cuestan dinero, sino que simplemente voluntad política de hacerlo, creo que nos van a ayudar mucho a despegar de donde estamos y van a afectar directamente en la generación de empleo, porque miren, es que si usted habla con un hermano lejano en cualquier lugar del mundo, es que no se quieren ir a vivir a otro lado, ellos llegan a vivir en su país, pero se van por la falta de oportunidades que hay en el país, y otros por la violencia, porque hay que decirlo también, bastante de la migración está teniendo que verse relacionada a la violencia, y déjeme decirse, a todo nivel socioeconómico, porque hay gente que dice, mire, yo aspiro a un país donde yo tengo capacidad económica, dice esa persona, pero yo aspiro a un país donde mis hijos puedan salir en bicicleta a la calle. Entonces prefiero irme a Canadá o prefiero irme a Estados Unidos para poder darles eso. Entonces hay que corregir esos 2 factores para que ya no sigamos dependiendo de esas firmas de nuevos tratados o ampliaciones de beneficios específicos para El Salvador. Ok, ahora quisiera ingresar en la dinámica de conocer los planes de gobierno que se han presentado. En el caso, por ejemplo, de Hugo Martínez, en el caso de Nayib Bukele y en el de Carlos Calleja. Yo creo que todos tienen cosas que no sean realizables, y también todos tienen cosas buenas. Creo que... ¿Qué destacaría, arranquemos de cada uno, qué destacaría usted y qué es lo que le diría a usted, eso es imposible? Vaya, me parece que tanto Hugo como Calleja, al hablar del tema de estabilidad con el tema de impuestos, como bien dice Portillo, les genera confianza a los empresarios, porque van a tener estabilidad con el tema de los impuestos, ¿En ¿no? qué Y sentido? eso
no les vas a estar aumentando los impuestos, van Bessie, a tener un margen. Listo. Ahora, Bessie, pero me estoy hablando del tema de los empresarios. De lo de Nayib, lo que me parece que está bien, creo que es el único que está hablando. Espérame, aguánteme un ratito, ya vamos a ingresar en ese, pero, o sea, Bessie, yo le quiero decir algo, y también a José Portillo. Todas las personas en diferentes campañas políticas de las cuales yo he entrevistado, se hincan ahí y me juran por su madre ahí que no le van a aumentar impuestos a nada. La gran pregunta es, magnífico, explíqueme de dónde va a sacar usted el dinero, o va a seguir emitiendo deuda, o va a seguir comprando o poniendo letes, o va en préstitos. Explíqueme, no Sergio, yo creo que con lo que se tiene, explíqueme cómo va a aumentar el 6% del Producto Interno Bruto de educación. Yo creo que la famosa cancioncita, combatir la elusión, el contrabando, es la cancioncita, así como somos los personajes de jardín infantil que llegamos a todos los rincones. Es paja. 1, 2, me dicen, no, es que con Bessie, la sala de lo constitucional el 1 de enero se voló de tajo, bendito sea Dios, ese famoso impuesto que le generaba 80 millones de dólares por las transacciones bancarias. ¿De dónde lo van a sacar? El dinero del IFA para pagar a los pensionados. Hugo Martínez, le vamos a aumentar la pensión, ¿de dónde lo va a sacar? Entonces, que alguien venga y me diga, no, como Funes en el 2009, como Sánchez era en el 2014, como los paquetazos de Arenante, y ahora son 22 nuevos impuestos, Bessie. O sea, pues sí, genera confianza. Mira, ¿de qué, Bessie? ¿Confianza de qué? Una cosa es que dudes que cumplan, y otra es la pregunta que me hiciste, ¿qué has visto de bueno en los planes? Yo te estoy diciendo que vi y no puedo. ¿Y eso ha visto usted de bueno? Que sí, alguien le está diciendo que no, pero no le dice de dónde. Me parece que es correcto que las candidaturas y las fórmulas te digan que ya la carga impositiva es fuerte. Lista. Y que no podemos seguirla aumentando. De acuerdo. Ahora, ¿y de dónde van a sacar el dinero, Bessie? Porque te están diciendo qué bueno que vaya, te lo estén... Ahorita acabas de ver que la Asamblea Legislativa hizo un movimiento de $2 millones de un lado a otro porque no se ha ejecutado. Aquí lo que pasa es que no se está ejecutando los presupuestos como corresponde. Nunca hemos hecho la tarea de ver cuánto dinero regresa en cada uno de los ministerios. Es decir, vos podés trabajar reduciendo los gastos donde deben de reducirse, ejecutando el presupuesto de manera eficiente y buscando la mejor manera de sacar adelante cada uno de los proyectos. Pero ¿de qué te sirve que vos le des a una cartera $10 millones si a la hora de la terminación del año fiscal solo ha trabajado con $2 millones? ¿Y esos 8 millones para dónde se van? Si ahorita acaban de aprobar ese presupuesto que se aprobó versus fiscal, con una emisión de deuda de las deudas más grandes y de gastos reservados para casa presidencial. Ese tipo de cosas son las que se deben controlar, pero para hacerlo lo que necesitas es voluntad. Y casi nadie lo menciona. Ahora, por eso te digo, paso al otro tema, al de Nayib. A mí lo que me ha parecido bueno del plan de Nayib es que es el único que está hablando del tema de las pensiones y de generar, sí, un impuesto para las pensiones. Pero es el único que lo menciona. ¿Cuál impuesto? Él ha estado mencionando de que va a ser un predial, un apoyo para el tema de las pensiones dentro de su plan de gobierno. Mira, no medio lo leí. Pero eso es bueno y es malo porque uno te está siendo sincero. Te está diciendo algo que nadie te está diciendo, que las pensiones no sirven como están y que Arena, el FMLN y Gana se pusieron de acuerdo para darte $200 para de pensión. hacer esa canallada. Y que ahora todo el mundo te está diciendo, pues chicas, no moverles las ganancias a las AFP, pero decirle a la mapachada, démosle pan y circo. ¿El qué? Puede ir a retirar un par de pistillos y ahí la gente felices y contentos. Si vos querés, esas 3 cosas me llaman la atención. ¿Qué creo irrealizable? Los 300,000 empleos, el aeropuerto y del FMLN, el cambio en la política de seguridad, que es la que ha mantenido durante 10 años. Ahora, el tema del impuesto predial, hay que dejarlo claro, no es para el Ejecutivo, sino que para las alcaldías. Y eso hay que dejarlo claro, les guste o no les guste. José Portillo, voy contigo. Bueno, empiezo
por lo que creo que es realizable de los planes, ¿verdad? Regreso a lo que dije hace un momento, yo creo que la simplificación de los trámites es una cuestión totalmente realizable. Ya hay una ley y la vetó el presidente y la Sala de lo Constitucional. Luego de 3 meses todavía estamos esperando a la Sala. ¿Cuándo va a empezar a resolver? Siga. Pero digamos esto, estamos hablando hacia adelante de los planes de gobierno, ¿verdad? También creo yo que esa simplificación de la formalización del sector informal va a ayudar grandemente. El crecimiento de la micro y pequeña empresa está bastante estancado, porque llega el momento de que si usted sigue siendo informal y no tiene la banca y no tiene otros recursos para poder seguir creciendo, se queda ahí. Entonces esa simplificación va a generar más impuestos, respondiendo también a su pregunta de más impuestos, de lograrse hacer, ¿verdad? Me pareció también especialmente realizable el tema de los 300,000 empleos. Hay un desglose, ¿verdad? Se habla de las industrias donde van a ir estas apuestas estratégicas, de dónde sacar recursos para realizar los temas que sí necesitan recursos. Lo que se ha mencionado es consolidar la compra estatal. No hay precios de referencia entre las diferentes instituciones. Digamos, una botella de agua la compran a diferentes precios cada uno. Hay un tema de viajes, publicidad y beneficios que rondan los $60 millones al año, que pues la fórmula de la alianza lo ha permitido eliminar. También eliminar la partida secreta y sus diferentes formas, porque usted sabe que le cambian nombre a las cosas y siguen gastando sobre lo mismo. Y obviamente se espera tener un crecimiento más dinámico de la economía. La otra cuestión que yo creo que es bien realizable es que por medio de la tecnología lograr mayores eficiencias, no solo en el manejo del Estado, sino en la reeducación de muchas personas que necesitan ser reeducadas. Ejemplo, los maestros, ¿verdad? Es bien difícil ahora para muchos maestros mantenerse actualizados, porque tienen que ir a una sede y perder tiempo y recursos. Del FMLN, yo creo que Hugo Martínez tiene razón con estos polos de desarrollo, que es una forma diferente de decirlo de lo que está planteando Calleja, y no me pareció que fuera tan profundo. ¿Quién? Hugo Martínez en su planteamiento de los polos de desarrollo. Ahora, solo hago una aclaración en el plan de... Pero le voy a hacer una pregunta yo a José Portillo, porque es importante. ¿A usted le ha llamado la atención? ¿Cree que es realizable los polos de desarrollo que Hugo está planteando? Mire, la idea tal cual no, pero no es una mala idea. Perfecto, le voy a plantear una situación. No quiero ese punto, que lo pasemos por alto. No, pero es que es algo de que dijeron. Dijo Bessi que el candidato de Gana era el único hablando de pensiones. Yo invito a la gente... No, del impuesto. De impuestos sí, pero si se van a la página www.carloscallejapresidente.com, ahí está la sección de pensiones. Sí, José, lo que pasa es que todo el mundo está hablando de pensiones cuando sus partidos hicieron el tamal en la asamblea. Entonces, vaya. A solicitud del Ejecutivo. ¿A quién? A solicitud del Ejecutivo. Pero yo no tengo por qué darle al Ejecutivo si no estoy de acuerdo. Lo que o pasa sea, es que qué belleza que... O sea, la autoridad se delega, más no la responsabilidad. Ese chanchullo lo hizo Gana, lo hizo el PDC, PCN, Arena, FML, y sin los votos no pasaba absolutamente nada. Pero solo hay que aclarar que era un tema fiscal el que tenían que superar. Vámonos a una situación. Usted mencionó, ya le mencioné a usted un tema, me voy del otro lado. A mí me gusta ser parejo. Hugo Martínez le está diciendo a usted sobre los polos de desarrollo. Sí. Listo. ¿Qué le hace pensar a usted y a la población salvadoreña que Hugo Martínez va a hacer eso cuando el presidente vetó la ley de simplificación administrativa? Lo que pasa es que nos está preguntando qué le vemos de bien a los planes. No, de acuerdo, pero mire, Bessi, perdóneme con el amor de Dios, porque usted es una dama. Si yo le empiezo a cuentear aquí ahorita que yo me la quiero llevar al parque a usted, ¿qué le hace pensar a usted que yo me la voy a llevar? Porque yo lo que quiero es su voto, cuando yo en el pasado he venido actuando de diferente manera o respondo de diferente manera con gente que anda a la par mía. ¿Qué le hace a pensar? Yo lo que le voy a criticar es, veo ese tema, mire señor, no me esté subiendo a la voladora. Simple y sencillamente usted ha dicho por parte del FMLN, Medardo González, quien anda caminando a la par suya, haciendo propaganda, que les quiere robar la empresa a los salvadoreños y que se la va a dar al pueblo. Explíqueme, primero sacúdase a ese señor, primero
quíteselo a ese señor y después, papito chulo, si hay tiempo todavía hablamos. Lo O que sea, pasa es que esa si no crítica es la buscas- que yo quiero de si ustedes vos no aquí, buscas- no que me estén repitiendo lo que Si yo vos deseo. no buscas pero lo solo- que solo- está solo bien quiero en los aclarar. planes, también formas parte que- del cantor, de la gente que se está cansada de los mismos de siempre. No, y pero- tampoco se trata de eso. pero- Ahora, lo que pasa es que José me dijo a mí, mire, es que yo tengo lo un amigo revisamos. que es venezolano y él me dijo, mire chamo, fíjate, ¿y entonces qué sucedía? Que tenían que seguírsela tragando en Venezuela con los mismos corruptos. José, Bessi, O sea, considero Nayib uno peor. Bukele, que Considero yo uno no peor. lo considero a ella una persona que te puede decir o no, que te puede decir las cosas o que puede llegar a ser peor. Los únicos responsables se llaman Arena y el FMLN de que la haya llegado. En eso Yo estamos tengo de un acuerdo. amigo que es venezolano en aquel entonces, me recuerdo yo que fue en el 2008 y me decía, mira, es que Hugo Chávez y depotricó. Papito, los únicos responsables son la clase política que no se les cae nada y que después lo quisieron sacar, le agarró cariño al puesto y dijo no. De esos planes, yo no quiero, yo ya los vi, yo lo que quiero es que Bessi y José Portillo me los cuestionen y que me digan si Arena ya tuvo oportunidad y No, pero nunca entonces lo la pregunta hizo. tenía que haber El sido otra, FMLN, pues. No, porque es que la pregunta... Uy, pues, que yo le después- ve de bueno a los yo- planes. yo ¿Cuál fue quiero- lo que le fue bueno? No, yo quiero que ustedes me lo mutilen y que me digan, mira, otra Sergio. pregunta, Vamos, otra pregunta. perfecto, vamos a una pausa y al regresar les voy a reformular la pregunta. Pausa, volvemos. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Antes de seguir con este tipo de análisis de los planes, Ana Lucía Ramírez, ex esposa de Eugenio Chicas, se desplazan ustedes hasta, tengo acá la Procuraduría General de República, De donde Derechos Humanos. ustedes, de Derechos Humanos, donde ustedes, tengo en mis notas acá la licenciada representante del Ministerio Público, qué declaración jurada rindió en el proceso penal tramitado por calumnias entre los señores Eugenio Chicas y Nayib Bukele. ¿Ha recibido amenazas de Eugenio Chicas? Bessi, no, cuénteme, por favor. dice así ¿De la- quién? No, el- eso no está, entonces, el- la pregunta, el- cuénteme. Mira, se presentaron tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría de Derechos Humanos, en el caso de la Fiscalía, un aviso porque desde el momento en que se hace pública la nota de la declaración jurada, se empezaron a recibir llamadas amenazantes al negocio de la compañera. Y luego de esto empezó a recibir también mensajes por terceras personas ese mismo día, lo cual la puso bastante preocupada, ¿no? Una amenaza velada si tú así lo quieres. Y se avisó a la policía, a la fiscalía, y asimismo también se llevó las declaraciones que había emitido el señor Eugenio Chicas, en el sentido de que la hacía ver como que si ella había firmado esa declaración jurada porque estaba dolida por algo, ¿verdad? Ana lo que ha dicho, o por lo menos lo que hemos hablado, es que ella no se retracta absolutamente de nada de lo que se dice en esa acta. que fue ¿Usted puede dar fe? Yo no puedo dar fe, te estoy diciendo lo que ella me dijo, y Por una eso, declaración como jurada. ella le dijo, le consta de vistas y oídas que Ana ha dicho eso. Sí, por supuesto. Y su declaración jurada no la va a mover. Ahora bien, lo otro también
es que ella pone el aviso en contra del señor Chicas, pues porque obviamente la única persona afectada con esa declaración jurada es él. ¿Usted la acompañó a la Procuraduría? Y a Fiscalía. Ok. Y a la Fiscalía. ¿Qué sucede en Fiscalía y en Procuraduría en actos separados? Coméntenme. En Fiscalía, bueno, se pone el aviso normal que ella ya llevaba elaborado, se le va a asignar un fiscal más número de referencia, y en la Procuraduría de Derechos Humanos lo que se ha solicitado es medidas precautorias, que son las que da la Procuraduría de Derechos Humanos, un aviso de acompañamiento con la Fiscalía para que se agilice su proceso. ¿Y las medidas constan que el señor Chicas particularmente no se le puede acercar a ella? No son ese tipo de medidas, sino que son medidas de protección. Explíquele a la persona, por favor. Las medidas de protección es un aviso que se le hace llegar a la PNC, donde se le dice que esta persona en el momento que pida auxilio debe de ser atendida con mayor prontitud, ¿no? Y si ella encuentra a la persona que considera que es la que le está profiriendo daño, tiene que ser arrestado de manera inmediata. Okay. Pero no son medidas de alejamiento, ¿verdad? Son cosas diferentes. Entonces, básicamente ella lo que está es, primero, preocupada porque sí emitió esa declaración jurada, sí la reconoce, no ha sido a la fuerza, pero la hicieron pública sin que ella se diera cuenta, ¿verdad? Por lo que yo he entendido. Y número 2, el proceso. ¿La hicieron pública sin que ella se diera cuenta? Ella no sabía que se le iban a hacer pública. Bessie, yo he conversado con Luis Mario Pérez Bennett, abogado del señor Bukele, y él me comenta que esa acta notarial estaba firmada desde el día antes de haber arrancado la contestación de la demanda. Sí, 1, 2. Esa acta tiene fecha 19 de enero. Ok, ella dice que él dice que ella tenía conocimiento amplio de esto. 1, 2, que sí se tiene que presentar al tribunal para que se constituya como yo no te puedo decir eso porque yo no soy parte del proceso ¿Qué le ha dicho a usted que es de Eugenio y Nayib Bukele. Yo a ella le he acompañado porque ella me solicitó que la acompañara como defensora de derechos humanos a iniciar los trámites que corresponden, solicitando en Fiscalía las investigaciones y en la Procuraduría las medidas. Qué sé yo, que ella se encuentra preocupada porque la única persona afectada es una persona con poder real, con contactos reales en el Estado. Y ella se siente vulnerada porque se expuso su nombre, se expusieron sus datos, se expuso su dirección, se expuso toda la información privada de datos privados, se hicieron públicos y ella ha empezado a recibir amenazas. Entonces, para cualquiera es sencillo, ¿verdad? Si el único que es afectado es una sola persona, ¿no? Y ella empieza a recibir amenazas, pues sí, las medidas y todo lo que va a hacer ella en denuncia es con relación a la única persona que es afectada por esta acta. Ok, ella está dispuesta a sostener todo lo que ahí vertió. Ella, de hecho, el día que presentó ante una persona que ejerce la función pública como notario. Pues ya ha firmado ante un notario, ya el notario ha dado fe pública, ella sabe lo que ha firmado, pues, y de hecho sostiene lo que ha firmado. Ahí es una circunstancia bastante complicada. Yo creo que hay que darle seguimiento al caso y cuidar a la testigo. Bessie, he leído esa acta que se ha viralizado, por supuesto. Claro. Ella está consignando que todo lo que se planteó, en efecto, ella en una forma espontánea lo manifestó. El tema es que esto tendría una trascendencia tal. Primero lo voy a plantear en dos mundos. La primera es que Hugo Martínez le solicitó que él depusiera sus cargos como militante y lo hizo. Su opinión políticamente, electoralmente para el candidato del FMLN. Se tardaron mucho. Ya lo tenían que haber separado desde hace rato. Desde hace rato. Le tiene un costo electoral. Ahora, yo sí lo que quiero dejar claro es que mucha gente dice, ¿y por qué hasta ahora viene a hablar? ¿Y por qué hasta ahora viene a decir? Bueno, porque las víctimas tienen un proceso. No es cuando uno espera, cuando se considera que son los tiempos normales que la gente habla, sino cuando está preparada. Ok, y número 1, y número 2, si esto realmente fuera en estos términos, que ella dice que lo sorprendió en la sala de su casa, cierto, salud. Gracias. Sería complicadísimo, no solamente para él, sino que estaríamos hablando de un tema de infidelidad también. Pues, yo no le veo, ay mira, estoy malísima de la gripe. Yo creo que ella está más en la línea de su seguridad personal,
De acuerdo, pero lo que que le acabo de plantear atendible. ha dado una declaración jurada, no por resentimiento, no por odio, no por venganza, sino que por en honor a la verdad. Pues no puedes ir por la vida mintiendo, diciendo que no has hecho algo que en realidad hiciste. Y creo que ella tenía un compromiso con ella, con la ciudadanía y con el resto de mujeres de decir la verdad. Y lo que sucede es que cuando la gente se encuentra en el Estado, en el partido de gobierno y en el poder, generalmente tienen impunidad. Y creo que ella ahorita está avanzando y sacando a la luz cosas importantes. Y las mujeres debemos de entender que donde se encuentren los agresores, sea arriba en el pináculo, en Casa Presidencial o en el último rincón del último barrio, de la última comunidad de este país, todos tienen que ser iguales ante la ley. Listo, cierro nuevamente el tema ese, señores. Hoy sí ya me pueden desmembrar cada uno los planes correspondientes. José, voy contigo. Pero me ya va que a dar un chancecito. Bueno, qué bueno que no me preguntaron de Eugenio, porque realmente a mí no me gusta opinar sobre cosas que se deben de ventilar en privado y que pida disculpas el que tiene que pedir disculpas. Listo. Ahora, con los planes, la desmembración de los planes, ¿verdad? Bueno, voy a empezar por el plan copy-paste mentiroso, porque fue un plan mentiroso, nos mintió a la hora de la presentación, nos mintió haciendo un copy-paste, y fíjese que, empecemos por el aeropuerto, que oí que Bessie dijo que es realizable. No es realizable. No es perdón. Esa es mi crítica, acá de chambrosa, así se hacen los chambres. Tiene razón. Entonces, fíjense que, comencemos por aclarar que lo que sí necesitamos es que Comalapa sea remodelado y modernizado. Sea el hub de Eso Centroamérica. sí necesitamos, ¿verdad? Que Comalapa crezca, porque todavía es un aeropuerto muy pequeño y que tiene cuellos de botella importantes y es incómodo para los que lo usamos. Eso es lo primero. En segundo lugar, fíjense que lo que sí necesitamos en términos de infraestructura es mejores carreteras, no un aeropuerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aeropuerto planteado es la terminal de Abu Dhabi, perdón. Esa terminal la hizo una empresa que se llama Deers, que la puedes buscar en internet, y tiene 730,000 metros cuadrados. Eso es el equivalente a 9 veces Multiplaza. Entonces, poner una imagen de ese tipo para decir que algo similar va a estar en Oriente es una mentira total, y realmente a mí me pareció un insulto al votante, ¿verdad? ¿Qué me pareció ahora? Menos mentiroso que el aeropuerto, pero igualmente no realizable, el tema del tren. Mire, si un problema tenemos en el país es comprar derechos de vía, y tenemos medio ambiente de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las calles, miren, hablemos del bypass de San Miguel. Ya le cambiaron rutas como 3 veces, porque los derechos de vía son difíciles de comprar, hay lugares donde no se puede pasar. Entonces, cuando todavía estamos estancados en un momento donde la infraestructura no es la que necesitamos, y el oriente del país sí necesita infraestructura vial, entonces esa misma infraestructura vial que se puede hacer, ayudaría a llegar al aeropuerto más rápido, lo que nuevamente me regresa el tema de que no es necesario el aeropuerto y tampoco es necesario de forma inmediata el tren en la forma planteada. ¿En qué dirección sería más necesario un tren? Para acompañar el esfuerzo del Canal Seco y conectarnos con Honduras hacia Puerto Cortés, pero eso no ha sido lo planteado ni está en los planes de nadie, hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, esa fue una forma, mucha gente dice, mira, pero es que cuando se compara uno con Panamá, que Panamá crece más, bueno, pero es que hay un proyecto de Canal Seco. Si acompañáramos ese esfuerzo, pues pudiéramos tener esos resultados, y nadie ha planteado eso. Entonces, a mí eso sí me pareció bastante alejado de la realidad del candidato de Gana. Esas dos propuestas definitivamente es algo descabellado. En relación al FMLN, fíjense que yo ahí sí estoy con usted, Sergio, en lo siguiente. Miren, yo hago una distinción bien clara, ¿verdad? A alguien no se le puede juzgar por las acciones de un partido que las cometió cuando esta persona ni siquiera pertenecía al partido. Eso yo creo que no se puede hacer. Yo soy católico y mal haría alguien en venirme a reclamar a mí por lo que pasó en la Santa Inquisición, porque yo no estaba ahí ni había nacido, ¿verdad? Entonces, pero vámonos a Hugo Martínez. Hugo Martínez sí viene de ser funcionario de
estas últimas dos administraciones del FMLN. Entonces, cuando Hugo Martínez empieza a hablar de política exterior, yo ahí automáticamente le pongo mute, porque él era el ¿cómo se llama? El canciller hasta hace poco. Entonces, ha formado las relaciones que tenemos. Y cuando habla de fortalecer los lazos, por ejemplo, con Estados Unidos, hombre, por Dios, si en el debate fue a decir de que pasábamos por un momento esplendoroso de las relaciones con Estados Unidos, cuando acabamos de tener la conversación de que nos van a cancelar el DACA y ya sabemos que ¿cómo se llama? Los permisos temporales están ya en su etapa final, y todo esto ha pasado mientras él era canciller. Entonces no podemos estar diciendo de que estamos pasando por unas buenas relaciones con Estados Unidos, cuando obviamente hemos tenido mejores en otros momentos. Entonces, desde ahí yo creo que Hugo Martínez tiene que hacer un replanteamiento total. Ojo, otra cuestión que a mí me incomodó mucho del todo el discurso y plan de Hugo Martínez, a mí honestamente al leerlo, a mí no me queda claro de que ya no haya más impuestos, ¿verdad? Y acuérdense que la telefonía no es impuesto, es una contribución especial, pero de aquellas contribuciones de, mira, me vas a hacer el favor con una 45 aquí a las costillas de regalarme $10, ¿verdad? ¿Te gustan las pistolas, fíjate? Sí, no, a mí me gustan las pistolas, eso está claro. Pero ¿cómo se llama? Pero entonces, a mí sinceramente, Hugo Martínez, en su plan, yo no puedo sacar de ahí de que no van a haber más impuestos. Pues ya digo que no va a ser más lo he escuchado, ¿verdad? Eso no lo veo de ninguna manera. Y en términos del plan de Carlos, realmente, si yo pudiera decir algo de ese plan, es posiblemente que en algunas áreas me hubiera gustado ver un detalle más profundo o la información de respaldo, que no creo que no la tengan, simplemente me hubiera gustado verla para que todos la pudiéramos masticar y ¿cómo se llama? Y procesar de una mejor manera. ¿Qué clase de información? Vaya, te voy a poner un ejemplo. Alguien dice, mire, ¿cómo van a salir 40,000 empleos de turismo, verdad? Entonces, la propuesta ha salido de hablar con los sectores, ¿verdad? Pero me hubiera gustado que esos, digamos, estudios que se hicieron con los sectores fueran trasladados. Que yo creo que es posible. ¿Y por qué creo que es posible? Porque la apuesta total son 300,000 empleos en 5 años, que son 60,000 por año, y en el 2018, Panamá hasta agosto llevaba 85,000 ya contabilizados y la meta era arriba de 120,000. Entonces eso es ponernos a un 50%. Economías es diferente. Pero nos estamos poniendo a un 50% y ojo que Panamá tiene menos población que nosotros, ¿verdad? Entonces, y ojo, el gran éxito de Panamá fue convertirse en un destino atractivo para empresas regionales. O sea, hubieron muchas empresas regionales que se fueron a instalar ahí. Como la offshore de Panama Papers. Con algunas de esas también. Pero la otra cuestión es en finanzas. En finanzas se estima en el plan que hay 15,000 plazas nuevas que se van a desarrollar en el sector financiero, ¿verdad? Ok. ¿Cómo es posible? Sí, es posible, sí, pero a mí me hubiera gustado un poquito más de respaldo. Miren, yo tengo 43 años, si ustedes se recuerdan, hace 15, 20 años, la banca salvadoreña, los hubs grandes estaban acá. Entonces, creería yo que la solución para eso es volvernos a convertir en un país donde los bancos grandes, de los cuales los bancos grandes operen. Hace 15, 20 años, los bancos salvadoreños iban a Guatemala. Ahorita ha pasado al contrario, los bancos guatemaltecos están viniendo a El Salvador. De hecho, mi banco es un banco guatemalteco, ¿verdad? Entonces, creo que había que entrar un poquito más ahí en materia para que tuviéramos cómo explorarlo. Pero sí es realizable, o sea, los números definitivamente lo son. Listo, perfecto. Vamos a una pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa. Volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste.
y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. En Mr. Donut complacemos todos tus antojos. ¿Me das un tamalito y platanitos? ¿Tendrás una cartulina? Bueno, casi todos. Visítanos, Mr. Donut, 24 horas. En Mr. Donut complacemos todos tus antojos. Hola, me das plátano, huevos y frijoles. Y no tendré una calculadora científica. Bueno, casi todos. Mr. Donut, 24 horas. Estamos de regreso, señores, ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Bessie Ríos. Que siga mejor, cuídense, un gusto. José Portillo. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por haber conversado sobre temas de coyuntura, de actualidad. El Salvador, soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. ¿Le gustó la entrevista? Comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.